Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebias y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido al el rey, sus consejeros, sus principales, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé, pues, y entregué en sus manos 22.1 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3.4 toneladas y 3.4 toneladas de oro. También 20 tazas de oro que pesaban 1000 dáricos, 8.5 kilogramos. Y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije, ustedes están consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, y en las cámaras de la casa del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y los emboscados del camino. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en manos de Meremot, hijo del sacerdote Urías. Y en él estaba Eleazar, hijo de Finés. Y con ellos estaban los levitas Josabad, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocausto al Dios de Israel. 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 76 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey y los sátrapas del rey a los gobernadores del otro lado del río. Y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. En la ocasión anterior me tocó predicar de un pasaje que ofrecía el contexto del relato de hoy. Se trataba de un texto bíblico que presentaba un decreto del rey Artajerjes que buscaba restablecer el culto a Jehová en el templo de Jerusalén, tal como este había sido consignado en la ley de Moisés, tal como el Señor le había revelado y había establecido que debía hacerse el culto. De esa manera, el rey Artajerjes, por medio de un decreto, buscaba restablecer el orden. Y por lo mismo, en ese decreto se le otorgaba poder al sacerdote Esdras para reunir las ofrendas, tesoros y objetos provenientes del pueblo y de los tesoreros de las provincias. Recuerdo también, además, que el rey Artajerjes declaraba que había que hacer todo de acuerdo como había sido establecido, y él dice, por el Dios de los cielos, en la ocasión anterior, porque de lo contrario, él y sus hijos sufrirían las consecuencias. Él tenía muy claro, podríamos decir, sin ser de la línea de la tradición judía, él tenía muy claro, este rey estaba muy consciente del poder y la soberanía del Señor, porque decía, si no lo hacemos de esta manera, que es la manera como el Señor lo quiso, entonces yo y mis hijos viviremos estas consecuencias, moriremos. Él reconocía la importancia de realizar el culto a Jehová tal como había sido determinado por su voluntad, la voluntad del Señor. Así que ya estando este decreto promulgado, la tarea era ahora de llevar adelante todo lo necesario para que la adoración volviese a realizarse en los términos que el Señor fijó. Y esa es la situación que precede a este pasaje. Ese es el contexto en el cual se enmarca el relato de esta mañana. Y en este pasaje Esdras señala que entregó a los sacerdotes y levitas la ofrenda, el tesoro y los objetos que fueron donados por el rey, sus consejeros, dice el texto, sus príncipes y todo Israel que estaba en el exilio. También indica cuánto era el peso de cada cosa entregada.
Vemos muchos detalles sobre pesos, cantidades, especificación de utensilios, de minerales, del tesoro. Parece todo un inventario lo que estamos viendo aquí. Posteriormente, él relata la travesía que significó la ruta hasta Jerusalén, donde fueron librados en esa ruta por el Señor de enemigos y emboscadas. Así que tampoco fue un recorrido fácil, por lo mismo que dice acá el relato Esdras. Por el contrario, estuvieron expuestos al peligro, a peligros demasiado concretos, reales, de los cuales Jehová los protegió. Y ya estando en la capital, llevaron todo al templo. Todo esto que habían reunido y que vemos como un inventario aquí, lo llevan al templo. Y allí dice también el texto que contaron y pesaron todo lo que aportaron. Lo contaron antes de comenzar el trayecto, el viaje, y lo cuentan también allá cuando llega todo al templo. De hecho, el relato dice, asegúrate que lo cuenten todo allá en el templo, como para ver que efectivamente llegó a destino todo lo que había sido enviado. Así que contabilizaron las ofrendas al momento de, como les decía, de partir y al momento de llegar. Y después de esto, las personas que habían regresado del cautiverio en Babilonia, dice ya casi al final el pasaje, ofrecieron holocaustos. Y en total fueron 197 animales. Si ustedes ven, aparecen distintas cifras, pero el total se trata de 197 animales que ofrecieron. Además entregaron los edictos del rey sobre el culto a Jehová y el restablecimiento de la ley de Moisés a los gobernantes y a los funcionarios reales que ya estaban en Jerusalén. Y el pasaje termina señalando que todos estos funcionarios reales apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Lo que vemos aquí en este pasaje bíblico, podríamos decir que la realización temporal, es decir, ya concretamente, de todo lo que había sido promulgado por el decreto del rey Artajerjes. Aquí vemos el cumplimiento. Es decir, el rey ordenó algo en un papel, en un decreto, y en este momento se estaba llevando a la práctica, se estaba materializando lo que el rey había ordenado. Pero más allá del cumplimiento, que se trate del cumplimiento de un decreto, lo importante aquí es que finalmente todo estaba volviendo a su lugar, o podríamos decir todo estaba volviendo a su cauce. Todo estaba volviendo al orden que debía tener, según como el Señor lo había establecido. Imagínense, tanto tiempo había transcurrido entre el decreto de Ciro, rey del imperio persa, que permitía al pueblo regresar, al pueblo judío, regresar a su tierra, y el hecho de que recién ahora, varias décadas después, estaban retomando el culto a Jehová según el orden establecido por él. Entonces no fue algo que ocurrió de un día para otro, no es que Ciro, varias décadas antes, da este decreto que pueden regresar y de inmediato empiezan a rendir el culto como tenía que ser. No, pasaron varias décadas, fue un proceso. Tal como les dije en la ocasión anterior, fue algo que ni siquiera tomó varios meses, no, un asunto de años, de décadas, un proceso bastante extenso de retorno, primero porque tampoco es que volvieron todos de inmediato con el decreto de Ciro, sino que podríamos decir que fueron volviendo por gotera, fueron de a poco, regresando, entonces un proceso de un retorno paulatino, lento, y también un proceso lento de revitalización del culto a Jehová. Algo que tomó bastante tiempo. Pero al final ahora ya era una realidad con este texto bíblico que vemos hoy. Ya era una realidad. Las personas que venían de la cautividad llegaron a ofrecer holocaustos a Dios, a rendir la adoración. Y dice el texto que los gobernadores y funcionarios reales recibieron y aceptaron las órdenes del rey, lo que él había promulgado, mostrándose favorables a la comunidad que ya había regresado, a esta comunidad judía, y también mostrándose favorable al funcionamiento del templo, como estaba ordenado. De eso se trataba, eso tenía que ser. Y además esto que estaba ocurriendo ahora no solamente era la consecuencia de un decreto. Claro, vemos aquí un asunto, podríamos decir, civil. Un rey firma un decreto y ahora se está cumpliendo. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Se trata del cumplimiento de muchas profecías que habían sido anunciadas mucho tiempo antes. Profecías sobre el término del cautiverio. Profecías sobre el retorno a Jerusalén.
Profecías también sobre el restablecimiento del culto a Jehová. Así que va más allá de este orden temporal de lo que un rey hace, sino de lo que Dios estaba haciendo. No solamente en ese momento, sino lo que el Señor ya estaba anunciando muchísimo antes que haría. Y que eso se estaba cumpliendo, el mandato del Señor, lo que el Señor había ordenado, lo que Él había prometido. Él les había prometido concretamente que no los abandonaría en su desgracia, no los dejaría solos, sino que su misericordia se manifestaría, se extendería su mano, mostraría su gracia. Así que efectivamente los profetas habían anunciado el castigo por el pecado de la nación y por eso fueron a parar a Babilonia. Era el castigo, la disciplina del Señor. Y el Señor ya lo había anunciado mucho tiempo antes. Pero también el Señor había anunciado el rescate amoroso de su pueblo. Claro, iba a disciplinar, pero también los iba a rescatar. Iba a mostrar su mano dura, el que no tolera el pecado, pero también iba a extender su gracia, su amor incondicional. ¿Y cuán importante es esto? Porque cuando uno conversa con personas que no son cristianas, pero que algo conocen de la Biblia, quizás hay personas que de repente conocemos nosotros, no son creyentes, no son cristianos, pero les gusta leer la Biblia casi por curiosidad o por rebatir a la gente que sí es cristiana, pasa. Y generalmente ese tipo de personas tienen la idea de que, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios es un Dios muy severo. A mí me lo han dicho muchas veces. Pero ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, severo, duro, parece un tirano. Mientras que el Dios del Nuevo se ve un Dios amoroso, que muestra su gracia, su bondad. Entonces como que Dios tuviera dos caras, así lo presentan. Y ese es un tremendo error. Eso en realidad lo que muestra una lectura muy superficial de la Biblia, un tremendo error, porque la gracia del Señor se manifiesta desde el jardín del Edén, de hecho mucho antes, desde sus decretos eternos, ya lo vemos, la gracia del Señor manifestándose y atravesando toda la historia. Pero pensemos concretamente, si lo vemos desde un punto de la historia concreto, visible, explícito, ya lo vemos en el jardín del Edén, con Génesis 3:15. Incluso antes de Génesis 3:15, cuando Dios mata a los animales para poder cubrir de pieles a Adán y Eva. Vemos su gracia. Y tantos otros pasajes del Antiguo Testamento en los que vemos que Jehová muestra este amor incondicional, muestra un tipo de amor que, como decía, incondicional hacia su pueblo infiel. El pueblo falla, peca, se aleja, pero aún así el Señor tiene misericordia. Aunque el pueblo peca, falla, el Señor viene en su rescate. Y no viene en su rescate porque ve el Señor que el pueblo se arrepintió, sino que el Señor toma la iniciativa de mostrar su gracia. Y eso es lo que lleva al arrepentimiento. Porque si no, no sería por gracia, sería por obras. Así que el Señor muestra constantemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento esta misericordia, esta gracia inmensa y merecida. Y aquí, en esto vemos un ejemplo muy concreto de lo que está pasando en este relato, de que finalmente pueden regresar a Jerusalén, que pueden restablecer el culto, que pueden llevar los utensilios, el tesoro y todo para poder hacer los sacrificios. Dios podría haber dejado perfectamente al pueblo judío en el cautiverio, porque se lo merecían. Podía dejarlo ahí. El Señor no tenía ninguna obligación de rescatarlos, porque estarían solamente viviendo las consecuencias de su propio pecado, ellos, asumiendo en carne propia el resultado de haberse revelado por siglos como nación. Pero su gracia fue mayor. Aquí vemos que su gracia fue mayor. Porque sin ninguna obligación, Dios, como decía y he reiterado varias veces, Dios tuvo misericordia de su pueblo en la desgracia. Desgracia por culpa de ellos mismos, que ellos se lo buscaron. Y vemos aquí, a propósito de las profecías sobre la liberación del exilio en Babilonia y de la restauración de la relación con Jehová, que Él cumple lo que promete. Él lo había prometido mucho antes y lo estaba cumpliendo, de manera muy concreta. Y ahí nosotros podemos ver, tanto en la Biblia, en la Escritura, como incluso en nuestra vida personal, que pueden pasar años incluso, pueden pasar años, décadas, como en el caso de la historia de Israel. Pueden ocurrir muchas cosas donde quizá pareciera que Dios está ausente, pareciera, porque no lo está, pareciera que Dios está ausente. Pero si Él prometió de manera clara y explícita, expresa, que mostraría su gracia y su perdón, eso algún día se concreta, se cumple. El Señor no falla.
Nosotros fallamos, sí, nosotros prometemos y después se nos olvida. Nos tienen que recordar la promesa. Claro, no siempre va a ser así. Muchas veces cumplimos, por supuesto, pero a veces vamos a fallar. Pero el Señor nunca falla. Lo prometió y lo cumplió. O lo prometió y lo cumplirá. Pero ahora, ¿qué nos dice el Señor a nosotros por medio de este pasaje? Porque claro, estamos viendo concretamente la gracia del Señor que se está manifestando porque el pueblo puede regresar y puede adorar como el mismo Dios lo había establecido. Eso es gracia, el poder adorar como Dios lo quiere. Porque eso nos libra del peligro de estar haciendo las cosas a nuestra manera. Claro, entonces vemos su gracia aquí. Pero ¿qué nos dice a nosotros por medio de este pasaje? ¿Qué nos está revelando? Si leemos este texto bíblico de manera superficial, lo primero que vemos es el relato de un viaje de personas transportando artículos y tesoros. Eso es lo que superficialmente podemos ver. Están viajando y están transportando cosas. Además pareciera un inventario. Si se dan cuenta en el relato, todo el detalle de peso, como dije, peso, cantidad de objetos, como bien especificado qué objetos llevaban, todo eso. El hecho de que tenían que pesarlo al inicio, pesarlo al llegar, es como un inventario para ir a Jerusalén. Y de hecho existían, si uno empieza a revisar la historia de la antigüedad, existían inventarios en la antigüedad. Esto que vemos aquí no es algo excepcional, pasaba. Existen inventarios de, por ejemplo, los barcos cuando barcos comerciales atravesaban el Mediterráneo y llevaban documentos donde especificaban todos los artículos, productos que transportaban. Así que no es algo muy distinto a eso. Pero más allá de eso, aunque no sea muy distinto en ese aspecto, más allá de eso, en este pasaje Dios nos está revelando su voluntad para nosotros hoy. ¿Y cuál es su voluntad revelada aquí? ¿Cuáles son esas conclusiones? En primer lugar, la soberanía de Dios en la vida de su pueblo. Soberanía de Dios en la vida de su pueblo. Porque sí, es verdad que estuvieron viviendo por varias décadas en Babilonia, lo que era terrible para ellos, muy terrible, porque como les dije, era el castigo por el pecado de la nación. Pero aún así, aunque era muy doloroso, Jehová siempre estuvo presente en esos momentos. Siempre estuvo velando por ellos, siempre estuvo cuidándoles. Incluso levantó a Jeremías para hablar por medio suyo y así proclamarles la esperanza concreta de que no los abandonaría, por decirlo así como entre comillas, su suerte. Todo lo contrario, que vendría a rescatarlos. Así que ahí vemos cómo Dios de manera soberana está obrando, está cuidando a su pueblo. Y es curioso eso porque está disciplinándolos y al mismo tiempo está cuidándolos en Babilonia. Y fue así como en su providencia el Señor levantó al rey Ciro del imperio persa, como ya dije, para promulgar un edicto, un rey que no era un rey pagano, que no tenía nada que ver con el pueblo judío, era un rey pagano. Y lo levantó, él quiso utilizar a Ciro para promulgar un edicto que permitiera a los judíos en el exilio volver a su tierra. Ahí vemos la gracia del Señor en su providencia. Fue así también que Jehová obró por medio del rey Artajerjes, como lo vimos la vez anterior, y ahora también en este relato, varias décadas después, que promulgó otro edicto, pero en esta ocasión para restablecer el culto a Jehová en el templo de Jerusalén, como el Señor así lo quería, como lo había determinado en su palabra, para que la adoración fuese como el Señor lo había establecido en la ley de Moisés. Y además de eso, en este decreto permitía que Esdras pudiese recolectar las ofrendas para el templo. También le daba, como lo vimos la vez anterior, la autoridad para designar jueces que juzgaran al pueblo según la ley de Moisés. Es decir, para ir poniendo todo nuevamente en orden. Así que de una u otra forma, Dios estaba dirigiendo la historia. La estaba dirigiendo para su gloria, primero que todo, pero también para el bien de su pueblo, o como consecuencia de su gloria, para el bienestar de su pueblo. Y esa misma soberanía del Señor la podemos ver concretamente en nuestra vida, tanto en lo particular como en la vida de iglesia. Porque podemos pasar por periodos de altos y bajos. A todos nos pasa eso. Momentos de crisis y otros tiempos de gozo. Muchas veces situaciones que parecieran
que nos superan, que nos sobrepasan. Pero ahí está Él, siempre está ahí, sosteniéndonos, cuidándonos, levantándonos muchas veces. Aunque, como dije en otro momento, en algunas ocasiones pareciera, en nuestro pecado, claro, pareciera, porque si estuviésemos llenos del Espíritu no tendríamos ese sentimiento, pero pareciera en nuestro pecado que está ausente en algunas ocasiones. Aún así, el Señor está ahí y Él está ordenando todas las cosas, toda la historia, de tal forma que se cumpla su propósito que es mayor, pero que también se aplica en nuestra vida, su propósito para nosotros. Y eso siempre va a ser bueno, porque incluso las situaciones de dificultad difíciles, el Señor las usa para esto. Por algo, la Escritura dice que para nosotros que amamos al Señor todo nos ayuda bien, porque incluso en esas circunstancias el Señor en su soberanía sigue obrando y manifestando su gracia. ¿Qué mayor alivio que poder descansar en su soberanía? ¿Qué mayor alivio? Muchas veces nosotros tratamos de descansar en el control que nosotros podemos tener de las situaciones. Vemos que las circunstancias nos sobrepasan, que en realidad no tenemos el control y muchas veces nos desesperamos. Pero en realidad debe ser un alivio descansar en su soberanía, en el hecho de saber que la historia la dirige aquel que es todopoderoso, aquel que reina, que tiene el control de todo, no nosotros. Porque de hecho si dependiera de nosotros, estamos acabados, estamos fritos. Pero podemos descansar en Él. Como decía, en el hecho de saber que Él reina. Que incluso lo que estamos viviendo ahora, por muy duro que pudiese ser, tiene un sentido, tiene un propósito, como dije recién, tiene un sentido. Cobra sentido siempre en el Señor. Y siempre ese propósito será mayor. En segundo lugar, la importancia de la preparación espiritual. Vemos aquí en este texto, incluso previo al texto. Porque en el versículo 21, que está un poquito antes, un par de versículos antes del relato de esta mañana, podemos leer, dice el versículo 21, y allí junto al río Ahava proclamé un ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios y pedirle camino seguro para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. ¿Se dan cuenta cuando el pasaje de esta mañana nos presenta el relato de cómo llevaron todas las ofrendas y utensilios a la ciudad de Jerusalén para ser entregadas en el templo? No se trataba simplemente de un viaje. No era simplemente un viaje, como cualquier otro, como lo que hacemos nosotros, transportando objetos. Esdras, como también los demás, aquellos que estaban con él, entendían la importancia de que el culto a Jehová fuese restablecido como tenía que ser, de que se hiciera tal como él lo había ordenado. Y es por lo mismo que todo lo que estaban llevando era sumamente necesario. Y es por eso que necesitaban ellos prepararse espiritualmente. No es como, yo pesco estos objetos, me los llevo a la iglesia, como haríamos nosotros. Se necesitan tal cosa a la iglesia, las llevamos y punto, y las transportamos, 15 minutos, 10 minutos hasta acá y listo. Ellos entendían que tenían que prepararse espiritualmente, humillarse frente a Dios, reconocer que dependían total y absolutamente de Él. Incluso Esdras le dice a los sacerdotes, en el pasaje que estamos viendo hoy, les dice, ustedes están consagrados al Señor. No es como que ustedes son sacerdotes y listo, no, ustedes están consagrados. Imagínense lo que eso significa. Y los utensilios son sagrados. ¿Cuán profundo es esto? El peso, la responsabilidad que tenían ellos como sacerdotes de trabajar y obrar por ese culto al Señor, porque la adoración se volviese a hacer como tenía que ser, como estaba establecida. ¿Y cómo nosotros vivimos nuestra adoración hoy, en nuestro medio? ¿Cómo vivimos la adoración nosotros? ¿Meditamos en la importancia de la preparación espiritual? Porque claro, aquí se está dirigiendo a los sacerdotes. Nosotros, en realidad todos somos sacerdotes, sacerdocio universal de los creyentes. Pero ¿meditamos en la importancia de la preparación espiritual? Porque, claro, como les decía, ya no existen ese tipo de sacerdotes como los que aparecen ahí, pero como pueblo estamos todos llamados a adorar
y a conectarnos con Dios a través de Jesucristo. Y eso no es algo trivial. Rendir culto a Jehová, al culto al Señor, no es algo trivial. No es como que estamos aquí reunidos, existe cierta simpatía y listo, cantamos y leemos la Biblia y punto. No es algo secundario, no es algo para tomarlo a la ligera. Cuán importante es que preparemos nuestros corazones para la adoración, de entender la importancia, el peso, la centralidad que tiene el culto. Cuán importante es esto, que no es como juntarse y cantar y listo, no, o escuchar a alguien hablando, no, es algo mucho más serio, que nos sometamos a la obra del Espíritu Santo, entregándonos en una dependencia total, completa al Señor, nuestro Dios, para que nuestro culto sea un culto agradable. No inventando cosas, no, como el Señor lo dice en su palabra, como Él ordena, un culto agradable, un culto que realmente le glorifique. De hecho, por algo nosotros somos presbiterianos y no somos, carismáticos, por algo, porque entendemos que el culto se tiene que hacer en los términos que el Señor estableció. Y que es algo serio, algo profundamente serio, sagrado, solemne. Cuán importante es por lo mismo que estemos preparando nuestro corazón, que sea la obra del Espíritu Santo en nosotros, trabajando en nuestra vida, para que nos acerquemos a la presencia del Señor en este culto comunitario, entendiendo lo que estamos haciendo. La centralidad que tiene esto en la vida de la iglesia, en nuestra vida personal. Y como decía, cuán serio y solemne es esto. Y en tercer lugar, la gratitud y la adoración. La gratitud y la adoración. Uno de los últimos versículos dice: los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Y posteriormente se presenta todo lo que fue ofrecido como ofrenda, se detalla, ¿ya? Las personas que habían estado viviendo muy lejos de su tierra, con otras costumbres y otra cultura. De hecho, eso les pasó a ellos. Estaban en otro lugar muy distinto al que pertenecían. Porque también, de repente uno puede decir acá, somos chilenos, tenemos un apego a la tierra, ¿cierto? Pero el apego a la tierra que tenían los judíos era distinto. Porque era la tierra prometida, la tierra que les había dado el Señor. Entonces había ese apego, era un apego espiritual que tenían a ese territorio de Jerusalén y en torno a Jerusalén. Era una conexión espiritual. Imagínense a esas personas siendo llevadas a otro lado, viviendo en medio de gente pagana, en otra cultura. Ya para uno, si se aleja de la ciudad de uno, es difícil. Pienso, para mí, que me alejé bastante más lejos, es difícil. Pero para estas personas es como que le están rompiendo algo de su ser, desconectándoles de algo que es fundamental para ellos. Y tuvieron que vivir así. Fueron llevados contra su voluntad. Ni siquiera fue una opción, no es como, queremos ir a vivir a ese lado. No, fue contra su voluntad que lo llevaron a Babilonia. Y por fin aquí estaban regresando. Por fin estaban regresando. Y cuán grato tiene que haber sido eso, que pudiesen volver a la tierra. Que haya sido así, volver al lugar que ellos amaban, al cual, como decía, tenían una conexión maya que es simplemente una nostalgia, sino una conexión espiritual a ese lugar. Y al parecer entendieron muy bien, hermanos, que no fue por suerte que regresaron, o no fue porque eran afortunados, sino que estaban viviendo en carne propia la misericordia del Señor, su amor, su gracia que no se acaba. Por eso fueron a presentar ofrendas, por eso el texto lo presenta de esta manera. Los exiliados estaban regresando y van y presentan ofrendas, hacen sacrificios, como acción de gracias. Esa es la idea. Esto lo hacen como acción de gracias, como una forma de gratitud por lo que el Señor estaba haciendo, por este amor que estaba extendiendo a su pueblo, permitiendo que regresaran a su hogar. Y aquí vemos que gratitud y adoración inevitablemente van de la mano. Tienen que ir de la mano gratitud y adoración. Porque una vida, la vida de alguien que reconoce el obrar maravilloso del Señor, va a ser movida a la alabanza. No podemos decir, claro, reconocemos cuán grande es el Señor, todo lo que ha hecho por nosotros y me quedo de brazos cruzados.
listo, suficiente. No, eso nos tiene que mover a la adoración, a la alabanza. La alabanza tiene que ser una consecuencia natural de una vida de gratitud, de una vida que reconoce, que tiene esa percepción de darse cuenta cuánto nos ha bendecido el Padre Celestial. Que Dios ha sido tan bueno que Él ha mostrado su generosidad, que ha abierto incluso puertas que parecían cerradas. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no derramar el corazón por completo frente a Él? En un sentido comunitario para decirle gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tus cuidados. No merezco nada de lo que he recibido y te alabo por lo bueno que eres. Esta debería ser la actitud de cualquier cristiano, cualquiera de nosotros como cristianos. Pero la verdad que muchas veces somos tan mal agradecidos. Somos tan mal agradecidos. Hasta la manera de vivir el culto comunitario, a veces, no quiero decir siempre, a veces se vuelve tan automática la forma como rendimos culto. A veces se vuelve hasta rutinaria, cuando debiese ser algo tan solemne. Y cuando digo solemne no es como cantar solamente himnos con órgano, no, de la actitud, de nuestra actitud, nuestro carácter, en cómo estamos participando de este momento. De eso se trata. Porque no necesariamente algo que quizás nos estamos tomando tan en serio como de manera consciente. Porque no es cualquier cosa rendirle culto a Dios. Puede que esto ocurra quizás, hermanos, porque muchas veces las bendiciones que recibimos de parte del Señor las asumimos como algo natural, algo normal. Como ya está tan presente en nuestra vida tales tipos de cosas que decimos gracias, Señor, y listo. Y la estamos viendo como algo muy normal. Y no necesariamente nos detenemos a meditar en ellas, en estas bendiciones. A mí me ha pasado que estaba en grupos de iglesia, por ejemplo, de reuniones de oración, donde la persona que dirige la reunión de oración dice, ya, hagamos una ronda, que cada uno dé un motivo de gratitud al Señor. Pero qué impresionante cuánto cuesta a la gente dar motivo de gratitud. Como que piensan, ya, y sueltan y dicen un motivo. Después el que está al lado como que también piensa, ya, hasta que da un motivo. Y no necesariamente sale de forma tan natural. El decir, el reconocer en qué nos ha bendecido el Señor durante la semana. Es justamente por esto que les estoy diciendo, porque de repente hay tantas cosas que las asumimos como tan normales, cuando en realidad son bendiciones del Señor. Son bendiciones porque Él no tiene ninguna obligación de darnos eso. Porque tampoco es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por recibir aquello. De hecho, hemos pecado. Ni siquiera lo merecemos, pero lo recibimos. Entonces, eso puede pasar de repente, que incluso si empezamos a meditar en qué nos ha bendecido el Señor, quizás no nos surge esto de manera tan espontánea. Es decir, en esto me ha bendecido, en esto otro. Por lo mismo necesitamos ser sensibles al obrar de Dios. Sensibles, perceptivos. Tener esta capacidad de discernir. Que de hecho no nos dé lo mismo el tener trabajo, casa, familia, amigo y tantas cosas que el Señor nos da, como que listo, las tenemos, punto. No. Que tengamos esta capacidad de reconocer cuán bueno es el Señor por todo eso. Porque Él nos da tantas cosas y de manera tan abundante. Es importante, como decía, que lo podamos reconocer, que nos demos cuenta, porque si no estaremos siendo profundamente ingratos. Estaremos siendo profundamente ingratos y ahí habrá un problema. Que el Señor, hermano, sea trabajando en nuestro corazón para que podamos tener una capacidad mucho más profunda, primero para descansar y ser reconfortado en su soberanía. En sentir ese alivio y decir, qué bueno, yo no tengo el control, porque si lo tengo, estoy perdido, lo tiene el Señor. Y descansar en eso, en esa verdad. Y que es por eso que podamos ir desarrollando esta capacidad de descansar en Él, en el hecho de que Él tiene el control, que Él reina, que Él gobierna con poder y con autoridad. Que también podamos ir desarrollando esta actitud de reconocer la importancia de prepararnos espiritualmente, de consagrarnos, para que toda nuestra vida le honre en lo general, pero también en lo concreto, para que nuestro culto realmente le glorifique.
asumiendo cuán importante es lo que estamos haciendo aquí. Y que seamos profundamente agradecidos por todo lo que, primero por todo lo que Él es, por su persona, todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo en nosotros, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestros cercanos, de tal forma que esta capacidad de reconocer y de tener gratitud nos mueva a compasión a la adoración. A decir, la adoración es inevitable, porque reconocemos y tenemos acción de gracias por todo lo que Él ha hecho. Que nuestra vida por lo mismo sea una vida de alabanza, que sea una vida de alabanza, que el Señor siga obrando en nosotros. Oremos.